Seguimos con la configuración F. Y es este esquema. Es un amplificador operacional. Ahora sí tiene un elemento reactivo en esta ocasión. Si observan, se parece mucho a la primera configuración, a inciso A, pero eran dos resistencias. Entonces, en este caso aparece una realimentación a través de un capacitor. Una realimentación negativa a través de un capacitor. ¿Cómo se analiza? Bueno, pues tenemos siempre esa posibilidad, quitar el símbolo del amplificador operacional, colocar un modelo equivalente o el resultado de ese análisis, de ese primer circuito que hicimos y que sabemos que cuando existe una realimentación negativa en un amplificador operacional, como tiene una ganancia tan alta, resulta que el voltaje diferencial, que es este de aquí, cae a cero. Y entonces aparenta ser un cortocircuito porque entre dos terminales, si aparece un voltaje cero entre esas dos terminales, pues aparenta ser un cortocircuito. Sin embargo, sigue siendo el amplificador operacional con una impedancia de entrada infinita o un circuito abierto prácticamente. Entonces aparenta un cortocircuito, pero realmente es un circuito abierto. Bueno, vamos a volver a utilizar ese concepto para hacer este análisis. Hay varias maneras de analizar lo que ocurre en este circuito. Podríamos visualizar si ocurre este fenómeno, entonces estos 0 volts que están en esta terminal, en la terminal no inversora, pues aparecen también en la terminal inversora. Y entonces aquí va a haber un punto de tierra virtual. ¿Y eso qué implica entonces? Bueno, pues que habrá entonces una corriente por aquí. Una corriente eléctrica, porque la fuente de alimentación que vamos a colocar aquí, pues simplemente va a ver como circuito esta resistencia y tierra. O sea, es simplemente una fuente y una resistencia. ¿Qué corriente entonces habría allí? Bueno, pues igual que en ese primer circuito habría VI en T entre RI. Esa sería la corriente. Esa corriente, sin embargo, pues camina, llega a un nodo, hacia el amplificador operacional no camina corriente porque es un circuito abierto. Estamos usando el modelo ideal y el modelo inclusive real es una alta impedancia. Por ejemplo, si fuera un 741, esa impedancia es arriba de un mega ohm. Si es un TL081 de la familia 080, pues habría entonces ahí una impedancia enorme del orden de los teraohms. Entonces, para efectos prácticos, el flujo de corriente por aquí es prácticamente cero. Y entonces se viene por acá toda esa corriente. Esa corriente pues va a atravesar al capacitor, va a ser una corriente igual a VI de T entre RI. Y va a crear entonces un voltaje, va a ser una caída de voltaje en este capacitor. Aquí va a aparecer un voltaje. Como la corriente está ingresando por este lado, pues aquí va a ser la terminal positiva. Y por donde sale la corriente es la terminal negativa. Y entonces, si nosotros medimos el voltaje aquí en la salida y tierra, pues como aquí hay un cero, estaríamos midiendo el voltaje en ese capacitor. Y como el terminal positivo de nuestro medidor está en la terminal negativa y el terminal negativo de nuestro medidor está en la terminal positiva, pues el signo de la salida pues va a ser negativo. Entonces aquí veríamos esto. ¿Y qué es lo que veríamos ahí? Pues el voltaje en el capacitor F. Esa sería la señal de salida. Ahora, ¿cuál es el voltaje en un capacitor? Bueno, ahí pues tendremos que regresar un poco, ¿no? A cómo opera el capacitor, un elemento reactivo. Recordarán esto de sus cursos de circuitos eléctricos tal vez, lo que es la teoría de circuitos o inclusive de electricidad y magnetismo. Que ahí habrán observado que el voltaje en un capacitor en el tiempo está dado por el inverso de la capacitancia y es la integral de la corriente en ese capacitor con respecto al tiempo. Se acordarán de esa parte. Bueno,
En este caso en particular, esta es la corriente, vean, BI dt entre RI es la corriente que está ingresando, o sea, es la corriente que salió entre BI y RI, se creó, y es la que va a atravesar a ese capacitor. Entonces, pues simplemente sustituimos para obtener el voltaje en ese capacitor. 1 en C por la integral, y esta corriente es BI dt entre RI por la diferencial dt. Y bien, RI es una constante, entonces, esto lo llamé CF, entonces CF, capacitor de realimentación. Y entonces pongo afuera la resistencia porque es una constante, entonces quedaría RI por CF por la integral de BI dt diferencial dt. Y ese es el voltaje en ese capacitor. Y por lo tanto es lo que va acá. Acá simplemente lo con signo negativo porque se estaría midiendo al revés de la polaridad por la que ingresa la corriente al componente. Entonces sería menos RI por CF en inverso y la integral de BI dt dt. Ahí está. Ese es el voltaje en el capacitor. Ahora, ¿cómo se llama este circuito? Esta configuración. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vean lo que le hace a la señal. Esto que está aquí, esta parte, pues es la ganancia. La ganancia de este amplificador, la ganancia de voltaje. Es cuánto amplifica o atenúa, ¿no? Si el producto de resistencia y capacitor da mayor a 1, pues va a amplificar. Pero digamos que no es tan importante. Y además es un inversor. Lo verdaderamente importante e interesante es esto. La señal de entrada le está convirtiendo, haciendo una integral, obteniendo una integral de esa señal de entrada. Entonces, ¿eso qué implica? Voy a quitar esto, ya no es necesario. ¿Qué implica? Que si yo tengo, por ejemplo, una señal cuadrada, vamos a ver, de amplitud A y menos A. ¿Qué pasa si yo esta señal la pongo, en este caso, a un circuito que saca la integral de esa señal? Tiene una ganancia, ¿no? Ahí está el negativo y el producto, el inverso del producto de las magnitudes de los componentes. ¿Qué saldría entonces? Si yo meto una constante. Bueno, pues la integral de una constante, la integral de la constante se convierte en A por T. ¿Cómo es la forma de onda entonces a la salida de un integral, de un integrador, si yo estoy poniendo una señal constante? Bueno, pues es una rampa. Entonces obtendría, en este caso, bueno, así como está, sin considerar el signo, obtendría una señal así, cuya pendiente, esta es la pendiente es A. Y luego cuando llegue a este punto y ahora sea menos A, pues la pendiente se hace negativa. Y va a estar aquí. Y cuando llegue a este punto, la pendiente otra vez se hace positiva. Y entonces tendría esto como señal de salida de ese circuito. O sea, yo meto una onda cuadrada y sale una onda triangular. Entonces convierte una señal cuadrada en una señal triangular. Ahora, imaginen que esta señal de aquí, vamos a ponerla así, el eje del tiempo, la paso a otro integrador, porque también se puede volver a hacer, ¿no? La paso a un integrador otra vez. ¿Qué le va a pasar? Bueno, pues si la vuelvo a integrar, pues ahora me va a quedar algo así, ¿verdad? O sea, si la señal ya era así, al integrarla, pues va a quedar
a t cuadrada sobre 2. ¿Cómo es esa forma de onda? Es una parábola. Bueno, pues va a quedar algo así. De hecho, va a quedar algo así. En esta parte, luego la que sigue va a quedar algo así, luego la que sigue va a quedar algo así, algo así. Si lo graficáramos, ¿no? Y como está cambiando, se está haciendo de pendiente positiva y luego pendiente negativa, nos queda algo así. Se parece mucho, se llama cuasi sinusoide. No es una sinusoidal, pero se parece mucho a una sinusoidal. Entonces, el uso de integradores son muy útiles porque de una forma de onda puedo crear otras formas de onda. Si la paso a otro integrador, pues se queda al cubo. Y entonces el resultado pues es otra forma de onda diferente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pongo una señal? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Voy a borrar esto. ¿Qué obtendría yo si pongo una señal sinusoidal, por ejemplo? Si se me ocurre poner, si mi señal de entrada fuera una sinusoide de amplitud A, seno, vamos a poner seno de omega t, una sinusoide de cierta frecuencia, 2pi por f y cierta amplitud. ¿Qué va a salir de este circuito? ¿Cuál va a ser su voltaje de salida? A veces muchos piensan esto, dice, ¿qué va a pasar? Cuando yo integro una sinusoide, pues recordarán, sale un coseno. Y digo, quiero que sea de la misma amplitud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues voy a poner una resistencia que multiplicada por un capacitor que yo decida me dé como resultado un 1. Por ejemplo, un kilóohm y un milifaradio. Un kilóohm, un milifaradio. El resultado pues va a ser 1. Entonces a veces uno dice, bueno, pues voy a hacer eso para que me salga la misma amplitud. Entonces a veces hacen eso, ¿no? Dicen, pues que este producto y el inverso pues me dé un 1. Entonces quedaría entonces únicamente así. A seno de omega t. Y vean lo que va a ocurrir. Pues entra al circuito, se integra, la constante sale, hay que completar el argumento, entonces va a quedar 1 sobre omega. La integral del seno, si no mal recuerdo, es el menos coseno, creo que sí. Se hace positivo, coseno de omega t. Y si mi frecuencia, vamos a pensar que tenía una frecuencia vamos a pensar que es de 1 kilohertz. Entonces, ¿cómo va a quedar la señal? A entre 2pi por 1 kilohertz por el coseno de 2pi por 1 kilohertz por t. Entonces vean esto. Si mi amplitud, por ejemplo, si mi amplitud era de 10 volts, vamos a pensar que esta era de 10 volts. Entonces, ¿qué amplitud va a tener la cosenoide? Que de ese circuito salga. Pues serían 10 entre 2 entre pi entre 1 kilo. 1.6 mili. 1.6 milivolts por el coseno. 1.6 milis por el coseno de omega t, ¿no? La frecuencia de 1 kilohertz. Volts. Entonces, si yo asumo, quiero que sea la misma amplitud, entonces le pongo R por C igual a que me dé 1 el inverso y listo. Bueno, no. Si hago la integral, pues la frecuencia, entre más alta sea la frecuencia, más pequeña va a ser la amplitud. Entonces, si yo quisiera que saliera la misma amplitud, pues tengo que considerar la frecuencia que va a ingresar a este circuito. De tal manera que este valor RI por CF, pues junto con la amplitud que va a entrar y junto con el 2pi por la frecuencia, me dé como resultado la misma amplitud A. Entonces no es
No es tan simple, ¿no? Nada más de decir, pues quiero que sea de ganancia unitaria y se acabó. Pues no, también hay que considerar cuál es la señal que se está integrando. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿cómo se llama este amplificador? ¿Cuál es su nombre? Bueno, pues es un amplificador porque efectivamente puede amplificar dependiendo de estos valores y la señal que se está introduciendo. Amplificador integrador inversor. Amplificador integrador inversor. Y para acabar, pues algunos detalles más, ¿no? ¿Cuál es la impedancia de entrada de este circuito? Impedancia de entrada. Bueno, pues sigue siendo el mismo circuito a la entrada, RI. Entonces, la impedancia de entrada es RI. La impedancia de salida. La salida es la fuente interna, la fuente dependiente que está dentro de un OPAMP. Y como estamos asumiendo que este es un OPAMP ideal, es el modelo que estamos considerando, pues no tiene impedancia. Bueno, la impedancia de salida es cero. Entonces, es cero. Y luego, como estamos conectando una rama más en paralelo a esa salida, pues con mayor razón, ¿no? Y la gran diferencia sería esto. Un ancho de banda. ¿Cuál es el ancho de banda? Ahora sí hay un elemento reactivo. Entonces, como hay un elemento reactivo, tendríamos que analizar este circuito a la frecuencia para ver cómo es su respuesta en la frecuencia. Y en base a esa respuesta en la frecuencia, pues notar cuál es el ancho de banda. Vamos a hacerlo, espero que rápido. Vean que en realidad pues se sigue siendo un inversor, un amplificador inversor, como el inciso A. Realmente sigue siendo ese mismo caso. Entonces, este es el capacitor F. Recordarán que cuando queremos conocer la respuesta a la frecuencia de un circuito, de un sistema eléctrico, pues nos pasamos a una transformación de Fourier. O sea, en Fourier, en esa transformación de Fourier, pues la respuesta es en la frecuencia. ¿Cómo nos cambiamos a Fourier en este caso? Bueno, pues pasamos este circuito a Fourier. Para hacerlo, simplemente el voltaje de entrada, en vez de ser VI de T, pues se convierte en VI de omega. La salida, pues ahora la que nos interesa es, vamos a poner acá, es VO de omega. Y los elementos, pues deben de ser pasados a la frecuencia. La resistencia, pues se queda igual. Y la capacitancia, ¿cómo si la transformamos a Fourier, pues esto nos queda así. Recordarán eso. Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, pues resulta que es un amplificador inversor, sigue siendo el inversor, el inciso A que vimos. Es esa configuración. Entonces, en esa configuración, ¿cuál era la ganancia? Pues simplemente era un inversor y era una división. La impedancia o la resistencia que se veía acá, bueno, la resistencia que se veía acá entre la resistencia que se veía a la entrada. Solo que ahora le llamamos impedancia, acabamos de generalizar el concepto. Entonces ahora es esta impedancia entre esta impedancia. Esta impedancia de acá sería 1 entre J omega CF. Y esta impedancia acá pues es RI, que se multiplica por la señal de entrada, VI de omega. Si lo despejo, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada en términos de la frecuencia ambos, me va a quedar menos 1 entre J omega RI CF. Bastará graficar esta señal, bueno, esta ecuación, para saber la respuesta en frecuencia. Entonces vamos a hacerlo, yo creo que aquí. La graficamos.
Y esa va a ser la respuesta en frecuencia de este circuito. Este va a ser omega. Y esta es la relación BO entre B. La magnitud, vamos a graficar la magnitud. La magnitud, pues solo es número complejo. Si se observan, es solo un número complejo. Entonces, la raíz cuadrada es el cuadrado. Y la raíz cuadrada, pues va a quedar el mismo, sin el signo. Entonces, ¿cómo va a ser su gráfico? Pues simplemente, cuando omega sea 0, cuando la frecuencia sea 0, va a quedar 1 sobre 0. Y se va al infinito. Y cuando la frecuencia se haga muy grande, 1 sobre un valor muy grande, pues tiende a 0. Entonces, la gráfica de este, pues es así. Esta es la respuesta en frecuencia de este circuito. Si observan, es un comportamiento pasabajos. Las bajas frecuencias son muy amplificadas. Las altas frecuencias se hacen muy pequeñas. Es el comportamiento de un pasabajos, efectivamente. Ahora, ¿cuál es su ancho de banda? Bueno, el concepto de ancho de banda es, lo voy a trazar por acá. Acá la ganancia. Así en el caso más ideal, ¿no? Vamos a ponerlo así. Un circuito que responda de esta manera. Aparecen frecuencias que se llaman de corte. La inferior, la que se llama superior, en este caso es omega. Omega de corte inferior, omega de corte superior. Aparece el punto más alto, la ganancia más alta, AB max. Y aparecen unos puntos que ya lo estudiaron en circuitos, en la teoría de circuitos, que son los puntos que en las frecuencias de corte existe la máxima transferencia de potencia, y bajo esas condiciones resulta que la ganancia más alta cae a un valor que es el máximo entre la raíz de 2 o 3 decibeles. ¿Sabe max? Entre la raíz de 2. Entonces son los puntos donde existe la máxima transferencia de potencia y ocurren esas transiciones. ¿Y qué es el ancho de banda? Pues la resta de estos dos. El más alto menos el más bajo, y se llama ancho de banda. Ok, ahora trasladado aquí. Y ese es el problema. ¿Cuál es el punto más alto? El punto más alto se va al infinito, en la frecuencia 0. Entonces, estrictamente hablando, los conceptos de ancho de banda no aparecen en una forma de onda que hace una asíntota al infinito y otra al 0. Entonces, no es posible de este gráfico determinar el ancho de banda. ¿Sí? Pero nos sirve esto para definir algo. Voy a quitar algunos detalles. Esta gráfica pues, nos hace ver ciertas cosas importantes. ¿Qué va a pasar si ponemos una señal de corriente continua aquí? Estamos hablando de esta frecuencia, la frecuencia 0. Si yo coloco una señal de corriente continua aquí, la resistencia pues sigue valiendo la resistencia. Entonces ese voltaje de corriente continua entre la resistencia pues es la corriente que va a entrar al capacitor. Ahora, ¿cómo se comporta un capacitor en corriente continua? Y pues aquí está, era 1 entre J omega C. Si la omega es 0, porque es corriente continua, la resistencia o la reactancia de este capacitor se hace infinita. O sea, se comporta como ustedes lo conocen, un capacitor en corriente continua se comporta como un circuito abierto. Sigue siendo un inversor. Entonces, una resistencia infinita entre una resistencia, el valor es infinito. O sea, la ganancia es infinita, es lo que aquí nos está indicando. Entonces, este circuito, si yo le pongo corriente continua, voy a saturar la salida.
Va a subir, subir hasta donde llegue a su máximo voltaje que puede entregar por las fuentes de alimentación. Es lo único que va a ocurrir en corriente continua. Entonces usar aquí un capacitor, pues digamos que tiene ese problema este circuito. Se va a saturar a la corriente continua. Y entonces algunos diseñadores, o el diseño así a lo mejor lo requiere para que eso no ocurra, agregar aquí una resistencia. No digo que hay que ponerla siempre, simplemente que si aquí hay componentes de corriente directa, esa componente de corriente directa pues va a saturar al amplificador. O sea, va a hacer que suba, suba, suba hasta que se sature. Es este punto, es la corriente continua va a tener como salida al infinito. No va a llegar al infinito, va a llegar hasta donde la fuente lo permita. Si no queremos que eso pase porque hay componentes de corriente directa aquí, entonces ¿qué hay que hacer? Poner una resistencia. A ese componente de corriente continua, este capacitor se comporta como un circuito abierto. Entonces, ¿qué acabamos teniendo? Pues simplemente un inversor, un amplificador inversor. ¿Cuál es la ganancia más alta? Bueno, le vamos a llamar a esta RF. ¿Cuál es el punto más alto al que puede llegar? Pues RF entre RI. O sea, no va a pasar de aquí RF entre RI. Y entonces hicimos esto. Limitamos la ganancia en bajas frecuencias únicamente a RF entre RI. Entonces, muchos de los diseños o a veces lo van a requerir porque aquí haya componentes de corriente continua. Va a ser necesario que le agreguen una resistencia en paralelo. Y vean, el resultado ya es un pasabajos, así tal cual. Un valor más alto y luego las frecuencias altas no salen de este circuito, es un pasabajos. Y entonces ya se puede determinar frecuencias de anchos de banda. O sea, aquí tendríamos, ya es el punto más alto, entre raíz de 2 tenemos una frecuencia de corte superior. Y entonces tiene un ancho de banda. Pero ya estamos hablando de que no es un integrador puro. Ya lo convertimos en un filtro y le agregamos un elemento diferente. O sea, ya no es esta ecuación de manera perfecta, ¿no? Le agregamos una resistencia, bueno, pues ya no fue esta ecuación. Ya no es un integrador como tal. A veces, si tenemos entonces, como les comento, si tenemos componentes de corriente continua, que aunque sean muy pequeñitas, me van a llegar a saturar al amplificador, entonces lo que se hace es conectar resistencias, limitar, o sea, este valor entre este valor es el máximo al que va a poder llegar. Es la manera de limitar cuando hay componentes de corriente directa. Si no hay componentes, supongamos que aquí yo pongo una señal sinusoidal. Una señal sinusoidal que es pura. No tiene componentes de corriente continua. Puedo usar el integrador tal cual, de manera exacta. La integro a la señal, se va a desfasar, o sea, en vez de ser sinusoide va a ser una cosenoide, va a funcionar como si nada. El lío es que este tenga alguna componente y entonces será necesario limitar esa ganancia. Este valor no puede ser tan pequeño porque va a alterar demasiado la integral. Ya no sería esta ecuación. Tendría que ser un valor bastante grande para que a la frecuencia de esta señal esté aparente, o sea, sea de un valor tan grande que pues aparente ser un circuito abierto y sea una buena integral. ¿Sí? Bueno, entonces este fue el amplificador integrador inversor. Muy útil. Particularmente era lo que buscaban con la invención del amplificador operacional. Porque resulta que las integrales es la manera de resolver ecuaciones diferenciales, la operación contraria a una derivada. Acabando los temas estos, vemos un ejemplo de cómo se utilizaría un integrador para solucionar una ecuación diferencial. Bueno, hasta aquí este video.